Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente caso del seminario de urgencias en psiquiatría, que es el paciente con riesgo autolítico en el servicio de urgencias. Este caso, de alguna manera, es el cierre de los dos anteriores. Acuérdense que habíamos dicho que este seminario es muy modular, ¿cierto? Este seminario de alguna manera es el cierre de los dos anteriores porque en él vamos a poder responder muy bien la pregunta de cuándo hospitalizo o uno de los factores por los que decido hospitalizar a los dos pacientes del caso anterior e incluso al del caso del paciente psicótico. Porque la determinación del riesgo autolítico, si es que eso es posible, vamos a empezar a hablar por ahí, si es que eso es posible determinar el riesgo autolítico, es uno de los elementos que nos ayuda a hacer la decisión, a tomar la decisión de cuándo definitivamente hay que hospitalizar a un paciente, sea remitiéndolo para la unidad de salud mental o sea porque lo vamos a tener que manejar ahí en donde estemos en el rural. El paciente autolítico permite de alguna manera entrar ahí porque ya habíamos dicho que tanto en el paciente afectivo, bueno, el paciente afectivo recuerden que incluye al ansioso, que una de las maneras de determinar la necesidad de hospitalización es la severidad del cuadro, que cuando tenemos pacientes con cuadros graves o de moderados a graves hospitalizamos. ¿Cómo sé yo que un paciente deprimido, que un paciente ansioso tienen cuadros moderados a graves? Por la desadaptación y por la conducta, recuérdenlo. Si la persona no está siendo capaz de trabajar, si la persona no está siendo capaz de estudiar, si la persona no funciona en su entorno familiar, personal, si los episodios de pánico están muy seguidos, si la persona tiene demasiada preocupación entre los episodios de pánico y está disfuncionando por eso, o si la persona está severamente deprimida y no está siendo capaz de funcionar vitalmente, hay que hospitalizar, aun cuando no detecten riesgo autolítico. Pero el tema con el riesgo autolítico, que es el que nos atañe en este momento, es que el cuadro puede no parecer tan grave, por ejemplo en una depresión o por ejemplo en uno de los trastornos de ansiedad, pero si hay riesgo autolítico, es mejor hospitalizar al paciente. ¿Y de dónde sacamos esa afirmación? De algo que ya también venimos diciendo muy frecuentemente y es, los médicos tenemos derecho a equivocarnos, pero es mejor equivocarnos en favor del paciente que en contra del paciente. Entonces, el riesgo autolítico por eso es tan importante y por eso lo vemos inmediatamente después de hablar de los pacientes afectivos. Pero aplica en realidad para todos los que vimos antes de este y los que vamos a ver después de este video. Entonces empecemos. ¿Qué es? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo trato? ¿Qué es el paciente de riesgo autolítico en el servicio de urgencias? Básicamente el que se nos presenta en uno de dos escenarios. O se nos presenta porque sobrevivió o estamos en el proceso de atención de un intento autolítico, o es aquel que viniendo por otro motivo de consulta o por ese mismo motivo de consulta detectamos riesgo autolítico. ¿A qué me refiero? Recuerdo un caso que de las cosas bellas que tiene la docencia es poder, esto es un proceso bidireccional en el que uno aprende y crece con los internos, con los estudiantes. Entonces me acuerdo mucho de un caso que yo estaba explicando esto y un interno alzó la mano y dijo, uy doctor, yo vengo a hacer ruralito en tal parte y allá nos tocó un caso así como usted está contando. Era un señor que iba con un dolor de cabeza y nada, y una cefalea sin signos de bandera roja y siempre los signos vitales normales. Y el señor nada. Y uy, doctor, y yo no sé a mí por qué me dio. Y yo le pregunté que si ese señor tenía muchas ganas de morirse. Y se agarra a llorar ese señor. Y mire, el interno se la pescó. Ahí es donde les digo, o la persona llega por el riesgo porque acaba de sobrevivir a un intento o lo estamos atendiendo por el intento, o la persona llega por otro motivo de consulta, pero logramos detectar el riesgo autolítico, o a veces el motivo de consulta es el riesgo autolítico. Literalmente la persona, vengo porque tengo muchas ideas en mi cabeza de hacerme daño y de causarme la muerte. Esos son los dos escenarios. Lo estamos atendiendo por un intento autolítico que ya está consumado o detectamos el riesgo. ¿Cómo lo identificamos? Aquí es donde empieza la parte cha-cha-cha. Yo les puedo decir a ustedes que todo lo que les he dicho en estos videos, cuando tengo las presentaciones, les pongo siempre ahí la bibliografía. Ahí les pongo la bibliografía, perdón. Cuando tengo las presentaciones siempre pongo ahí la bibliografía.
Cuando, si no se las he citado, les he dicho de dónde. Esto que les voy a decir está un poco diferente a como está en muchos de los textos que nos indican el manejo del riesgo autolítico, pero yo prefiero hacerlo así, porque si no sería ir en contra de lo que los años de trabajar en salud mental me han mostrado y uno pues tiene que compartirlo con ustedes de ese modo para poder, porque uno casi siempre se los encuentra, yo les digo, cuando estoy con los internos siempre les digo, es que uno se los encuentra en las escaleras del centro comercial. Normalmente uno saludaba a 4 a 5 internos y es bueno poderlos mirar a la cara y poder uno saber que les dijo las cosas como son, porque uno se los va a encontrar a ustedes después. Entonces, que conste que esto que sí les voy a decir acá en este video tal vez esté un poquito diferente a como lo van a encontrar en los libros. Primero, yo soy un convencido de que el riesgo autolítico no es determinable. ¿Por qué? Porque determinar con esa palabra el riesgo autolítico es como decir que uno puede predecir la conducta humana y la conducta humana no es predecible. Uno puede inferir cosas y a veces pegarle a la cosa que uno infirió o puede que le salga que no. Y con el riesgo autolítico ahí sí que hay. Entonces, identificarlo, determinarlo, no sé. Yo voy a preferir usar el término tamizar. ¿Cómo se tamiza el riesgo autolítico? La primera pregunta es ¿a quiénes tamizar? Yo debo tamizar a todo paciente afectivo, deprimido, ansioso, todo paciente psicótico. Debo tamizar a toda persona a la que me quede la duda, porque ya vieron el caso que les conté. Puede ser que el paciente venga por otra cosa, pero ahí es donde entra esa cosa maravillosa que se llama el ojo clínico, que es la razón por la que de verdad yo creo que nunca los computadores van a reemplazar a los médicos, porque un computador lo único que va a hacer es algoritmos, o sea, un computador siempre, los robots, obvio, lo único que van a hacer es decirle, mire, sus síntomas son estos, y por lo tanto las explicaciones según su edad y su epidemiología y tal cosa más probables para estos síntomas son en su orden. Primero esto, segundo esto, tercero esto. Pero al robot le va a quedar muy difícil escoger de esa lista cuál es, porque esto no es una cosa que solamente sea racional. Recuerden el caso de Phineas Gage. Muchas veces uno puede expresar cómo tomar una decisión desde el lado cognitivo, pero si le falta la emoción no es capaz de decidir correctamente. Los computadores y los robots no tienen emociones. Nosotros sí. Son esas cosas que usted está hablando con alguien y como que, uy, no me cuadró, venga. ¿Usted ha pensado en la muerte? Entonces, ahí es donde seremos irreemplazables, porque esto es una relación humana. Entonces, tamicen, ahí es donde les digo, a todo el que les quede la duda. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tamizar? ¿Cómo tamizar? Porque eso no es tan sencillo y ahí es donde uno tiene que tener alguna guía. Yo les voy a recomendar la guía de entrevista que es de un programa que se llama el Gatekeeper y que guardadas las proporciones es casi exactamente igual la guía de entrevista de la MHGAP. Siempre hay que entrevistar desde la superficie hacia lo más profundo del riesgo autolítico. Y aún teniendo clara esa entrevista, uno no debe empezar la entrevista por el riesgo autolítico. O sea, no es una cosa que se pregunta en los primeros momentos de la entrevista. Hay que haber permitido que ya se haya generado ese ambiente de confianza, que ya hayamos abarcado otras cosas. Les voy a dar el ejemplo más difícil de todos. Piensen en el caso del paciente que viene y su motivo de consulta es la ideación autolítica. O sea, uno de entrada le dice, bueno, ¿y en qué le cree que le puedo servir? Es que vengo porque tengo muchas ganas de morir. Entonces uno ahí, ni siquiera ahí debería abordarlo de una. Uno lo que puede decir, muy bien, quiero empezar entonces por conocerlo, usted cuántos años tiene, dónde nació, sus padres, empiecen por la historia personal, pregunten los antecedentes y luego de todo esto entonces digan, muy bien, entonces vamos a empezar con la entrevista y ahí empezamos. Cuando ustedes tienen el paciente del caso, por ejemplo, de la cefalea, el dolor de cabeza repetitivo, entonces, venga, don Pedro, time, le tomo la presión, cómo va, cómo se está sintiendo, cómo va ese dolor de cabeza. Ah, don Pedro, ¿cómo van las cosas en la casa? ¿Cómo está la situación económica? ¿Cómo está la familia? Ah, bueno, entonces ahora quiero empezar a preguntarle y ahí empieza la entrevista. ¿Sí?
¿Qué pasa con el paciente que sobrevivió al riesgo autolítico? Pues evidentemente ya lo tenía. A ese no hay que tamizarlo. Y por favor, de una vez les digo esto. No caigan en este gravísimo error. La persona llega y se toma un montonón de medicamentos. Y cuando se despierta en el servicio de urgencias con la sonda nasogástrica, le están haciendo el lavado, lo están resucitando, le están haciendo, y después dice, no, yo no me quería morir, yo lo que quería era dormirme. Y a veces caen en el error de decir, ah, sí, por Dios. Nadie, todo el mundo apenas llega al servicio de urgencias dice, no, yo ya no quería hacer eso. Así es obvio, porque ya se dieron cuenta de la situación. Muy pocos son los que dicen, no, la verdad yo sí hice eso porque estaba buscando era esto. Entonces, a ese paciente de entrada, ya sabemos que tuvo la conducta autolítica y vamos a tener que hacerle todo el proceso de atención que vamos a ver al final. Entonces, ¿a cuáles son los que se tamizan? Pues a los que vinieron por el riesgo autolítico y a los que se lo detectamos por alguna otra razón. Y entonces la entrevista desde la superficie hacia lo más profundo es así. Cuando empiecen a abordar, la primera pregunta que deben hacer es la siguiente. Quisiera saber usted cómo ve la vida. Una pregunta abierta. Se llama la pregunta de concepción vital. No pregunten, ¿usted qué piensa de la vida? Es una pregunta muy fuerte. Si todo salió bien, sé que alguna vez alguno de sus padres alguna vez se las hizo. ¿Usted qué piensa de la vida? No se pregunta así, se pregunta es, quisiera saber usted cómo ve la vida. A veces los pacientes se le hacen a uno los que no, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así, doctor? ¿A qué se refiere? Entonces, si la van a cerrar, siempre ciérrenla en positivo. Entonces, ustedes dicen, sí, quisiera saber si ves la vida o si ve la vida como algo que vale la pena, que merece ser disfrutada, vivida. Queda implícito que la respuesta puede ser la otra, ¿cierto? Entonces, hay más o menos con el universo de posibles respuestas que hay en eso, porque todos los seres humanos pueden contestar diferente, nos van a contestar visiones positivas de la vida. Sí, la vida es muy dura, pero qué chévere, hay que vivirla y ta, 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 ta. O no, la vida es un valle de lágrimas, la vida es un vía crucis, la vida es un sufrimiento, la vida no es nada. ¿Sí? Esas serían respuestas de carácter negativo. En teoría, y que conste que digo en teoría, si uno encuentra respuestas positivas, uno podría suspender la entrevista. No lo hagan, salvo que estén demasiado seguros. Pueden seguir la entrevista. Y si el paciente les contesta una visión negativa de la vida, siempre hay que seguir la entrevista. Entonces ahí ya llegamos, primer nivel, concepción vital. Luego bajamos, quisiera que se lo imaginen así porque acuérdense que estamos bajando es en profundidad, estamos yendo a lo más profundo de la entrevista. Entonces el siguiente nivel es la ideación de muerte. La mejor pregunta de ideación de muerte es más o menos esta. ¿Alguna vez ha pensado, mire que se pregunta en infinitivo, ¿alguna vez ha pensado que sería mejor morir que vivir? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que lo pensó? Ahí nadie se ha puesto de acuerdo. Unos dicen que lo de riesgo solamente es lo de las últimas semanas, otros dicen que lo de riesgo es lo de los últimos 3 meses, otro riesgo dicen es que lo haya pensado en los últimos 6 meses, otros dicen que es que lo haya pensado en el último año. Como todo en medicina, tendrán razón los que dicen que una semana y tienen razón los que dicen que un año. ¿Por qué? Porque es que en cada caso es diferente. Pero si el paciente les contesta a ustedes que sí lo ha venido pensando últimamente y es de los que consultó por ejemplo, episodio afectivo o que no les había mencionado el episodio afectivo, pero por la cefalea o el dolor de espalda o lo que sea, ustedes se pescaron el episodio afectivo y la persona tiene tristeza y es coincidente el pensamiento de muerte con la tristeza, ahí es donde se tiene que prender la alarma. Y vuelve la burra al trigo y todo lo que les genere duda. Puede ser que la persona les diga que no, pero si ustedes no se sienten tranquilos, sigan la entrevista. O si les dijeron que hace 6 meses, pero para ustedes no les cuadra, pues sigan la entrevista. El siguiente nivel ya es la ideación autolítica. ¿Cómo se pregunta la ideación autolítica? ¿Alguna vez has pensado que llegarías a causarte la muerte? ¿Has tenido la intención de causarte la muerte? ¿O se te ha pasado por la cabeza causarte la muerte? ¿Sí o no? Si sí, ¿cuándo fue la última vez que lo pensaste? Mismo análisis, situación de riesgo. Sí, yo alguna vez lo pensé, pero hace 20 años y no lo he vuelto a pensar más nunca. Ahorita hasta que estás así con esta tristeza, ¿lo has pensado? No, la verdad no lo he pensado. Bueno,
Pero igual si les contesta eso, pueden seguir con la entrevista. Y si les dice sí, 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 lo he pensado en causarme la muerte y lo he pensado de este mismo tiempo que vengo así y se me ha ocurrido que podría ser una solución, entonces ustedes siguen con la entrevista. Y llegamos al último nivel que son los planes. ¿Y se te ha ocurrido algún plan para hacerlo? Aquí voy a hacer una pausa porque quiero señalarles algo. Hay diversos estudios que han mostrado estos datos que les voy a decir a continuación. La inmensa mayoría de las personas que logró consumar su planeación autolítica había buscado atención médica en las 3 semanas antes de hacerlo. Hay datos que hablan incluso de más del 80% de las personas que se reportan en autopsias psicológicas. O sea, la mayoría de las personas buscó atención médica en las 3 semanas antes de lo que pasó. Primer dato. Segundo dato. Entre un 40 y un 60% de los médicos de atención primaria y de urgencias tienen la sensación, la percepción que preguntar por la ideación por abordar, tamizar el riesgo autolítico de alguna manera es como inocular ideas de muerte, ¿no? O sea, como si pasara más o menos lo siguiente. ¿Alguna vez has pensado que sería mejor morir que vivir? Y el paciente, no, pero ve, ahora que usted me lo dice, sabe que sí es buena idea. No, hombre, por Dios, eso no pasa, ¿cierto? Entonces, frescos. El único riesgo es cuando llegamos aquí, porque en la entrevista sí se puede derivar un riesgo y usted tiene que estar preparado para manejarlo. Y para que me lo entiendan, entonces siempre les cuento el cuento de José Asunción Silva. José Asunción Silva, poeta colombiano, el del billete de 5.000, el del nocturno ahí, que como que el cuento era con la hermana, complicado el asunto, no sé. Este man, se fue un día para donde el médico de la familia, que pues en esa época el médico de la familia era el de toda la vida, probablemente hasta el parto se lo habrá atendido. Y entonces fue y le dijo al médico, oye, yo quiero saber exactamente dónde queda el corazón. Y el médico nunca le preguntó para qué, pues muy ingenuo, seguramente lo conocía de toda la vida, entonces llegó y cogió una gasa con unas pinzas y la mojó en yodo y trim, le dibujó exactamente dónde estaba el corazón. No les voy a decir qué pasó porque como estamos en YouTube, pero busquen. Cuando llegamos a la última pregunta de los planes y si te ha ocurrido algún plan para hacerlo, los pacientes de pronto nos pueden hacer esta pregunta. Entonces, no, doctor, pero ¿cómo qué? ¿A qué se refiere? Entonces usted le puede decir, no, pues hacer esto o aquello o lo otro. No, hombre. Entonces ahí sí como en el chiste les contesta uno como cuando, ¿cómo hablan las chancletas? Pues como hablan las chancletas. Entonces usted cuando le preguntan, ¿y cómo hace la gente para matarse? No, ¿cómo hace la gente para matarse? Lo importante es lo que a ti se te haya ocurrido. Nunca le contesten a la gente, nunca le den ideas a la gente ni le expliquen las cosas que nosotros obviamente sí sabemos. Ese es el único riesgo de la entrevista. Pero miren qué bien llevada la entrevista, partiendo de la concepción vital, las ideas de muerte, las ideas autolíticas, llegando a los planes autolíticos, está muy bien dirigida la entrevista y es muy poco riesgosa. Y el único riesgo ya lo van a saber abordar. Nunca le contesten al paciente cuáles son los planes, ¿no? Devuélvale la pregunta, ¿no? Lo que a ti se te ha ocurrido es lo importante y cuándo fue la última vez que se te ocurrió. Y vuelve el mismo análisis. Pues hace 20 años, pues no será de riesgo, pero si está relacionado con lo que te trae hoy, así no sea tan intenso, así no sea tan frecuente, entonces ya estaremos sospechando el riesgo. Algunas veces me han preguntado, bueno, ¿y por qué no llegar de una vez y empezar al revés? ¿Por qué todo este ritual como para llegar allá? Primero, porque es que es la técnica de la entrevista. Uno no, este es el tipo de cosas que usted no aborda de una. Uno no habla, por ejemplo, de la violencia sexual en los primeros minutos de la entrevista ni de la historia sexual de un paciente. Esto es exactamente lo mismo. Es un tema que hay que preparar al paciente para la entrevista para llegar. Y la verdad es que los pacientes pueden tener el nivel superior y no necesariamente el nivel inferior. Entonces, por eso es muy importante ir en orden. Siempre ve el ejemplo de la señora muy religiosa. Entonces, ustedes pueden ver a la señora, yo siempre se las describo, cabello cortico, buzo de negro, cuello de tortuga acá, sastre gris con la medallita de la Virgen o la medallita aquí de la cruz. Y entonces usted le pregunta a madrecita, ¿y usted cómo ve la vida? Ay, no, doctor, la vida es un valle de lágrimas. Mi señora, ¿y usted ha llegado a pensar en la muerte? Ay, mi señor, doctor, yo a todos los días le pido al Señor que se acuerde de mí. O sea, pues tiene ideas de muerte, esa es la manera de verbalizarlo. Pregúntele que si tiene ideas de suicidio, ¿cierto? No es que eso es pecado, nunca. Entonces, la defensa religiosa ahí va a estar,
pero igual usted llegó con la entrevista en orden. Y aún viendo a la señora con ese porte de actitud, aún viendo incluso un sacerdote o a la persona que tenga, siempre, si a usted le queda la duda, siga la entrevista hasta el final. Siempre, siempre. Ahora, viene ¿qué se hace con esa escala, cierto? Miren que este es en el que más nos hemos detenido en el cómo lo identifico, ¿se acuerdan? Miren, comparen todos los otros y miren este que no hemos salido del cómo lo identifico. Ahora, ¿qué se hace con esa información? Entonces, más o menos los textos, todos, ponen sobre los hombros del médico general una cosa que yo sinceramente no me atrevo a poner sobre los hombros de nadie, ni los propios, ni los de ningún colega, ni de los de... Y es que uno coge supuestamente esa información y más o menos debe hacer una ecuación que debe combinar las siguientes cosas. Si es hombre o si es mujer, la edad de la persona, el acceso que la persona tenga a los métodos que describe para ejecutar su plan autolítico, la intencionalidad, la severidad de los síntomas, si tiene antecedentes previos de intento autolítico que lo aumentan, acuérdense, por favor vean el video del trastorno fronterizo de la personalidad que lo dejamos en uno solo para que lo vieran. Entre más intentos, más riesgo hay, no es al revés como muchas veces lo pensamos, que de tanto que lo he intentado estás mamando gallo. Nunca piensen eso. Y uno coge todo eso y otras cosas que se me deben estar escapando en este momento y entonces más o menos lo mete en un saco y lo mezcla y llega y saca una idea de, uy, entonces el riesgo autolítico de esta persona es alto. O el riesgo autolítico de esta persona es moderado. O el riesgo autolítico de esta persona es leve. O en el peor de los casos, no, esta persona no tiene riesgo autolítico. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Y uno conoce historias, ¿cierto? Yo les podría contar miles de tanto que les he venido diciendo con, por ejemplo, con el tema de lo de la taquipsiquia. La taquipsiquia es un síntoma, no es un signo. La taquilalia sí es un signo. La ideación autolítica es un síntoma, es un fenómeno. Y la persona puede no verbalizarla, la persona puede no contárnosla. Tristemente a veces los jueces de nuestro país eso como que no lo entienden mucho y creen que más o menos uno es un detector de mentiras o que uno existe el estetoscopio de los pensamientos y que uno se puede meter en la cabeza de otra persona y pensar lo que está pensando. Eso no es así. Yo siempre los invito a que con esto sean muy prudentes, a que si ustedes tienen un paciente que tiene síntomas depresivos, síntomas ansiosos, que le están causando disfunción, no necesariamente la peor de las disfunciones, y ha venido pensando que le gustaría causarse la muerte, pues ya tiene lo más grave, porque ya tiene la visión negativa de la vida, ya tiene la ideación de muerte, ya tiene la ideación autolítica, pues el plan resulta. Ya de ahí para allá, yo los invito a que le den el chance a esa persona que lo entreviste un profesional de la salud mental. Y eso sí, de una vez les digo, no porque uno le vaya a poder solucionar, pero sí, de alguna manera ustedes están demostrando que a ese paciente le dieron la oportunidad de que tuviese una atención por un profesional entrenado en entrevistar y ya en detectar esto en otro nivel. Y les voy a decir la opinión personal. A mí me llegaban, yo hace un tiempo no hago turnos de urgencias, pero cuando mucho tiempo coordiné lo que era la UCE, la antigua unidad de cuidado especial de la clínica, entonces me tocaba los servicios de urgencias. Y siempre que entonces me llegaban los pacientes remitidos de los otros hospitales, los que habían sobrevivido a intentos o los que les habían detectado el riesgo autolítico y lo mandaban a la valoración de psiquiatría. Y vea, vuelvo y les digo, el 99, si no el 100% de las veces los pacientes llegan al servicio y le dicen, no, pero yo ya no estoy pensando en eso, no, pero yo ya. Te quedas en observación 24 a 72 horas, mínimo, para poder verte. Porque una cosa es lo que yo veo en una entrevista y otra cosa es lo que yo veo en 2 o 3 entrevistas. Lo que además puede ver enfermería ya mirando y que le cuenten a uno, no, sí, la persona está tranquila, doctor, colabore. O no, mire, esa persona sí se ve muy triste, venga, la estoy viendo muy triste. Y uno volver a entrar en otra entrevista por otras técnicas, metérsele por otro lado, tratar. Que si esto soluciona todo y que definitivamente, no, definitivamente contra la voluntad de un ser humano nadie puede y todos sabemos de qué estamos hablando.
El modelo médico no tiene cómo resolver el 100% de esto, pero sí muchos. Entonces, mi invitación es así. Ustedes van a ver la estrategia de MHGAP. La estrategia de MHGAP dice mucho de lo que yo les estoy diciendo, pero ubica el punto de dónde mandar a la salud mental en otro momento. Obviamente yo me puedo estar equivocando, seguramente tienen más razón los expertos de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud que así lo han hecho, pero pues yo no puedo negar que ellos tienen que responder a ciertas presiones para hacer que un sistema de salud sea viable y además no colapsar los servicios y además tener en cuenta, y esto sí hay esto con toda la buena intención, que muchas personas no van a tener acceso a un profesional de salud mental. Pero mientras que ustedes tengan el cómo, y vuelvo y les digo, y más ahora que de verdad nos abrimos tanto a la teleconsulta, a la telepsiquiatría, pues por lo menos búsquenle la manera de que esa persona sea atendida por un profesional de la salud mental. Entonces, dicho eso, ahora sí podemos llegar al qué hago con el paciente en el servicio de urgencias. Si el paciente llegó por un intento de suicidio, primero lo primero, por amor a Jesucristo, párenle bolas, primero lo primero. Y cuando les digo esto no es por hacerles show, ustedes no se imaginan la cantidad de cuentos que les puedo... Mire, nos ha llegado gente remitida, con herida en muñeca, con la mano así, con compromiso, o sea, se llevó los flexores y el paciente sin siquiera suturar, afrontado. Es como con una cosa de salir del paciente, ¿cierto? El paciente se acaba de tomar los medicamentos y ya lo empiezan a comentar con la unidad de salud mental. Cuando lo tienen que comentar es con el tercer nivel, porque hay que ver cómo va a reaccionar el organismo a la intoxicación, a no ser que usted le haya logrado pues limpiar todo, en cuyo caso le salió todo con el lavado gástrico y en cuyo caso usted igual tiene que observar al paciente primero antes de mandarlo para la unidad de salud mental. O sea, al paciente hay que primero manejarlo, primero manejen el intento. Pacientes con intentos aquí, ¿cierto? No voy a decir con lesión en cuello sin radiografía de cuello, por Dios. Primero lo primero, primero lo primero. Y una vez el paciente está estabilizado, ya sea porque usted trabaja en un segundo o en un tercer nivel y el paciente ya le llegó del pueblo y usted ya lo estabilizó, entonces si usted no tiene psiquiatría de enlace, que debería haber en todos los hospitales, si usted no tiene psiquiatría de enlace, si usted tiene psiquiatra de enlace, pues llame al psiquiatra y que el psiquiatra decida si lo va a manejar ahí o si lo tiene que remitir a una unidad de salud mental. Pero si usted no tiene psiquiatra de enlace, triste, entonces mándelo para ahí sí para la unidad de salud mental. O si está en el primer nivel y por ejemplo fue una intoxicación, usted ya llamó a la línea toxicológica, llamen a la línea toxicológica colombiana, es muy buena, ahí es muy buena, entonces búsquenla, los asesoran. Y ya en la línea toxicológica le dijeron, mire, obsérvelo tanto, hágale tanto, póngale esto, y ya la persona ya salió del riesgo, entonces ahí sí, mándelo para la unidad de salud mental. Acuérdese, cuando usted le diga que va para para la unidad de salud mental, todos le van a decir que ya no necesitan irse para allá. Todos. Entonces, usted ya tiene que tomar una decisión. En el peor de los casos, pues que le firmen un retiro voluntario, pero trate de convencerlos de que vengan a la valoración de salud mental. Y si son los otros dos, si es que usted, el motivo de consulta fue ese, normalmente ellos están un poco más conscientes de la situación y muchas veces están más dispuestos a dejarse ayudar. O si usted lo detectó, pero por otro lado, por una somatización, también trate de convencer al paciente para que venga a la valoración. Si no, si usted no tiene acceso al servicio de salud, entonces los invito a que miren la estrategia MHGAP porque tiene paso a paso las intervenciones, óiganlo como lo voy a decir, de carácter psicoterapéutico y intervención psicosocial muy bonitas, muy buenas, que tienen que hacer ustedes para manejar el paciente allá en el pueblo o allá donde estén. Entonces, hagan, es un cursito, incluso si usted no quiere hacer todo el MHGAP, hay una de prevención de la intervención en el riesgo autolítico, ellos le dicen el otro nombre. Entonces, búsquenlo en el curso de la OPS, inscríbase, es gratis y usted puede trabajar con el paciente con todas las guías de manejo que están ahí una a una y las estrategias parecen ser efectivas. Parecen ser efectivas, entonces vuelvo y les dejo la invitación. Vayan a MHGAP. Sé que esto es muy complejo, sé que se quedan muchas cosas por fuera. Eh,
Colombia es un país que lentamente viene cambiando su legislación. Colombia era un país en donde siempre poníamos primero principio de beneficencia sobre el principio de autonomía. Entonces, siempre que alguna situación de una hospitalización involuntaria por riesgo autolítico terminaba en un juzgado, los jueces siempre fallaban a favor del aparato médico y entonces decían que no, que se había obrado en principio de beneficencia y que el paciente. Ya llevamos 2 o 3 casos en donde la cosa no está saliendo así. Parece ser que ya Colombia está pasando a algo que es la tendencia mundial y es a poner primero autonomía sobre beneficencia. Entonces, que no, que yo le firme un retiro voluntario. Entonces, pues hay líneas de asesoría. Yo comparo con FEPASDE como todo en la vida, tiene defensores, tiene quienes lo atacan. Yo creo que es una muy buena opción. Y una de las mejores cosas que tiene FEPASDE es la línea de asesoría. Entonces, cuando tengan duda en el rural, llamen. Entiendo que FEPASDE incluso les regala 1 o 2 llamadas a las personas que no son afiliados. Entonces, cuando ustedes digan, venga, yo sí le puedo, esta persona sí me puede firmar un retiro voluntario o no. Con el tema de los menores, parece ser que sí seguimos todavía en principio de beneficencia. Entonces, los papás dicen, no, no queremos dejar remitir a nuestra niña, pero la niña sí hizo un intento de suicidio. Pues al día de hoy les puedo decir que todavía la pueden remitir incluso por encima de los padres, pero ¿qué tienen que hacer? Llamen a la defensoría, llamen a policía de infancia y adolescencia de su municipio y que ellos funcionen como testigos. Muchas veces uno al policía de infancia y adolescencia le tiene que explicar porque él muchas veces no sabe por qué vino. Y usted simplemente lo llama para que él sea garante de que usted está remitiendo al menor de edad en contra de la voluntad de los padres, pero por el bien del menor. Pero ese es el tipo de cosas que con los pequeños cambios que se van sentando en una cosa que los abogados llaman jurisprudencia, entonces es importante que uno esté actualizado y nosotros, la verdad nosotros no sabemos de eso. Entonces cuando les quede la duda, llamen al abogado de FEPAS de Ojalá o el del programa que sea y pregúntenle, venga, mire, tengo un caso de una persona de tantos años que llegó más o menos así. Obviamente pues al abogado usted le tiene que poner las cosas claras y contundentes, ¿cierto? Y tiene esto, para mí tiene un riesgo político que debería ser entrevistado por psiquiatría, pero la persona no se quiere ir o no quieren dejar ir al menor de edad, etcétera. Entonces ahí les van a orientar porque yo sé que este caso sí que se presta para preguntas que bueno, los que nos vamos a encontrar, entonces espero que en ese momento las hagan, pero, pero si no, entonces vuelvo y les digo, olvídense pues de que un video en estos momentos que logramos compartir aquí a través de las TICs, de las tecnologías, vamos a resolverlo todo, pero yo espero de nuevo sembrarles la duda. Entonces, gran resumen. El paciente autolítico se presenta en el servicio de urgencias en 2 escenarios. O sobrevivió o lo estamos atendiendo a un intento autolítico o detectamos el riesgo autolítico, ya sea porque él no lo menciona o porque lo encontramos en medio de una entrevista en donde el motivo de consulta era otra cosa. Hacemos una entrevista en donde vamos a tratar de buscar concepción vital, ideas de muerte, ideas autolíticas, planes autolíticos. ¿Cuándo preguntamos? Despuésito de la mitad de la entrevista, nunca al principio. Si detectamos una persona que tiene un estado afectivo, que tiene un estado afectivo intenso, que tiene, bueno, pues si tiene psicosis probablemente lo van a remitir más por la psicosis, ¿cierto? Pero si además tiene psicosis y además tiene riesgo autolítico o heterolítico, pues sí que más, lo van a terminar remitiendo. Si ustedes detectan una persona que definitivamente tiene un cuadro que es desadaptativo, de cualquier origen, el dolor crónico, como si revisan la MH-GABA y lo van a ver, y ustedes ven que tiene de ideas autolíticas, ya de ahí es importante que lo atiendan. ¿De acuerdo? Es importante que le den la opción de ser ojalá evaluado por un profesional de la salud. Si no, busquen las estrategias de intervención psicosocial de la MH-GAP. Espero que nos veamos entonces para el foro de dudas y de nuevo haber dejado una luz. Ya de ustedes es el deber de continuar. Muchas gracias.